con el secretario general de la JB, con Martín Vizcarra, y hoy lo tenemos al aire al doctor Hugo Rondina, juez de familia. Buenas noches, doctor. Quique Russo, Hola, Víctor Violini lo saluda. ¿Cómo está? ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Todo muy muy ¿Qué tal, bien. bien, muy doctor? bien. Buenas noches, un Buenas placer noches. hablar con usted. Gracias por el llamado, sí, un placer. Por favor, la pregunta, porque estuvimos hablando, estaba contando que el martes pasado habíamos estado hablando con el secretario general de la JB, Martín Vizcarra, quien nos Claro, contó los problemas que había en todos los fueros, en el Poder Judicial, en todos los fueros, pero específicamente el más complicado y el más complejo era el fuero de familia. Estuvo sí, charlando con nosotros, nos contó, bueno, que iba a haber una reunión. La reunión se hizo y entonces lo llamamos a usted para que nos cuente cómo fue y qué novedades tenemos. bien, sí, fue una reunión muy fructífera entre el Colegio de Magistrados y participaron todos los jueces de familia que pudieron, casi todos, también gente de funcionarios del colegio Ujú. y gente del gremio, desde Martina hacia muchos otros dirigentes que estuvimos compartiendo un poco la mirada y tratando de llevar un impulso común que siempre es tan bueno en estos casos. Sí, sí, por supuesto. Desde magistrados ya y desde el gremio tampoco ya no existe esa concepción de disputa entre los empleados con los jueces. Sí, correcto. Los jueces somos trabajadores judiciales del mismo modo Claro. y todos enfocados en la búsqueda de soluciones, obviamente. Ujú, ujú. Así que fue muy fructífero en ese sentido, sobre todo para un fuero como el de familia, que viene con muchas dificultades de hace tiempo, Sí. y que compartimos, insisto, en la mirada con el gremio, por supuesto. Ujú, ujú. ¿Y llegaron a algún trabajo en conjunto, alguna cosita? Sí, se elaboraron algunos puntos iniciales como para plantear un diálogo con la Corte también, para tratar de que se comparta la misma mirada, que la Corte ya tiene algunas, digamos, conclusiones desde 2019, que se han hecho estudios en el fuero, Ujú. que por sus características está muy golpeado. Es un fuero con mucha carga Ujú, emotiva, por ujú, supuesto con mucha tensión en todos los conflictos que se llevan adelante. ujú. Y esto hace también que para el personal, los funcionarios, los jueces, sea que esa carga sea difícil de sustentar si no están las herramientas digamos, las personas necesarias para llevarlo adelante, los profesionales, las distintas especialidades, Ujú. y eso se ha resentido mucho en el último tiempo. Sí, cuando habla usted del último tiempo, seguramente debe hacer referencia a la pandemia, que esto, según tengo entendido, derivó en un aumento considerable del nivel de conflictividad Sí, en la sí, sociedad y bueno, y esto con la repercusión en el fuero de familia, ¿no? Ha aumentado mucho. sí, sí, tal cual. Y aparte porque en estructura el fuero de familia es menor al necesario. El fuero es como una especie de cenicienta, decimos lo que estamos en él dentro del Poder Judicial, porque para que tengas una idea, lo sabés, pero en el Departamento Judicial de La Plata hay Ujú. 8 juzgados de familia. Claro. Cuando el trabajo, por supuesto que si tomamos la cantidad de conflictos que se llevan adelante en un juzgado de otro fuero o de familia, es infinitamente mayor que en otros lados. Sí, sí, claro. Y, Sí. y después, desde el abordaje interdisciplinario necesario, requiere de profesionales que Ujú. también se han saturado en muchos casos, se produce un desgaste estudiado por la Corte desde aquel informe del 19 y agravado después con la pandemia, por supuesto. Bueno, entre las conclusiones del otro día se habló de reforzar los equipos profesionales, ampliar un poco las plantas, revisar un poco la conformación de las plantas, porque en algún momento se reforzó con empleados en el último escalón y que frente a la gran cantidad de trabajo que tiene el fuero, se ensanchó la base pero sin posibilidades de crecimiento interno. Algunos aspectos que el gremio también aportaba en ese sentido, y después la falta de cobertura de algunos de los cargos, Cargos. no solo de jueces sino intermedios, ¿no? Sí, sí. El equipo técnico, los profesionales psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos,
Hace falta más manos trabajando, por supuesto. Sí, porque aquí ocurre como, bueno, en todos los fueros, ¿no? Ante la vacante de un juez, de un secretario, de un auxiliar, este trabajo lo tienen que hacer otras personas. Por ejemplo, usted tiene que subrogar otro juzgado Ni hablar, y ni hablar. En desatiende este un momento, poco, claro, hay desatiende un tres, poco, claro. hay tres juzgados subrogándose, y no solo la subrogancia se da a nivel jueces, que ya es una complicación, sino que, por ejemplo, en los juzgados donde faltan psiquiatras, subrogan, por decirlo en los mismos términos, psiquiatras de otros juzgados, duplicando así las cuestiones. En las ferias, familia no tiene un parate, por supuesto, con lo cual hace que los planteles nunca trabajen completos, porque siempre se están reponiendo licencias, todos los juzgados de familia tienen que dejar el personal en todas las ferias, por supuesto, suficiente para abordarlas. No es como en otros fueros el tipo de trabajo. La tarea es exigente desde lo emocional, desde lo profesional, y el recambio de personal y de funcionarios no se da con la necesidad adecuada. Estas cosas son las que se quedó en plantearle a la Corte, por allí otro tipo de agilidad en ese sentido, y compartir esta mirada para también conocer desde la Corte cuál es la perspectiva que ellos tienen. Seguro. Doctor, la pregunta que le hago es, pues nosotros conocemos la realidad de los juzgados de familia de La Plata. Esta realidad que tiene, lamentable, una realidad lamentable que tiene el Fuero de Familia acá en La Plata, ¿esta lamentable realidad también se traslada a la provincia, a los juzgados de familia de la provincia de Buenos Aires? En general sí, es una mirada compartida. Claro. Los otros días, recién cuando empezábamos a conversar, ustedes hacían referencia a la seguridad o algunos episodios que ha habido. Sí. Esto pasa en todos lados. Hubo lugares hasta con toma de rehenes en juzgados de familia. Los casos, los conflictos que se llevan adelante, insisto, son muy emocionales y de mucha pasión, y se ponen en juego cuestiones esenciales de la vida de cualquier persona. Es lógico, sí. Cualquier circunstancia que se discuta en otro fuero frente a los conflictos de familia pierde sentido. Quizá podría equipararse al extremo de la libertad o no de una persona, pero no sé hasta dónde algunas personas no resignarían eso con tal de relacionarse con sus hijos o cuestiones que hacen a situaciones tan elementales y esenciales de cualquier ser humano como las que se debaten en familia. Sí, seguro. Sí, porque muchas veces también en familia llegan actuaciones que son derivaciones de causas penales, ¿no? De la fiscalía. Si uno hace un horizonte de cosas de familia, tenemos desde delitos que derivan en pedidos de protección, en intervenciones para movilizar posturas en un conflicto que deriva en violencia, sometimiento, maltrato infantil. Tenemos cuestiones del orden de salud mental con urgencias que son desesperantes, con problemas para conseguir lugares de internación o traslados en ambulancia. Desde eso hasta separaciones, divorcios, que para la persona que los transita es una hecatombe, con la reorganización de la vida familiar, incluso de la relación con los hijos, los conflictos y problemas para relacionarse con los hijos, a veces derivados de denuncias penales, claro, todas situaciones esenciales y dentro de la escala de las primeras cuestiones que cualquier persona le otorga sentido. Sí. Una preguntita que me quedó en el tintero ahí. Yo, por lo menos, no sé si habré interpretado mal, pero ¿hubo algún reclamo de los peritos? Sí. Sí, porque hay varios juzgados que se han quedado sin alguna de esas especialidades de las que yo nombraba. Claro. Y hay al menos 2 de los 8 juzgados que no tenían, por ejemplo, una de las especialidades que suplían los otros. Y había habido cierta consulta respecto del movimiento de profesionales de uno a otro juzgado, que visto de algún modo podría parecer lógico, pero si vamos a ver el tipo de tarea necesaria y el volumen que se tiene en cada juzgado, en realidad lo que hace falta es designar en las vacantes que existen. No estoy diciendo que haya más que los que había, simplemente que se cubran las vacantes que hay. Claro. Pasa como con las cabezas de juzgados. Hace falta que se designen los jueces. Sí, por supuesto. Lo hablamos también eso
con el secretario general del gremio y nos decía, obviamente, llegamos a la conclusión de que tendrían que ponerse a trabajar firme y dejar de lado ciertos prejuicios que tienen los políticos y ponerse de acuerdo y solucionar el tema, que en definitiva no solamente afecta a la gente que trabaja dentro del Poder Judicial, sino que obviamente los más afectados son los justiciables, que esperan que nosotros, en este caso del Poder Judicial, les demos una respuesta, y no lo podemos hacer porque obviamente nos faltan medios, nos faltan elementos, sin ninguna duda, y nos faltan jueces, y nos faltan fiscales, y nos faltan defensores, y nos falta peritos, todo lo que conforma una realidad que un juzgado, en este caso de familia, necesita para poder funcionar en forma normal. Esto sí, es, a veces, y lo de la seguridad, que yo decía que también estos problemas se repiten en toda la provincia. Sí, sí. Por ejemplo, por decir de alguna manera, no es que no haya seguridad, pero hay veces donde en juzgados como los nuestros, donde se tramitan cuestiones como internaciones o cuestiones de ese orden que son a veces bastante agudas. Sí, violentas. Aparte, sí. Se producen ataques o agresiones, Sí. donde sinceramente, si yo lo digo parece un chiste, si una persona no está en el ámbito y se lo digo, tenemos que llamar al 911. Claro. Es tremendo. Porque por allí tenemos un efectivo de policía insuficiente para algunas situaciones de las que se presentan. Sí, para controlar una situación, sí, obviamente. Sí, que terminó en algún caso, en el caso de nuestro juzgado, resolviendo lo del oficial mayor, abrazando al agresor, que era una persona con una patología, obviamente, no estoy diciendo, pero lo terminamos resolviendo como se puede. En el caso del juzgado con el que compartimos el edificio, uno de los funcionarios arrojándose también sobre el agresor. Digo, claro, esto no es acá en La Plata nomás, esto pasa en algunos juzgados donde la seguridad está ausente, obviamente. Sí, en la provincia, sí. Bueno, esperemos que todo esto se vaya solucionando de a poquito y bueno, ahí tuvimos, yo por lo menos quedé muy conforme con la postura tanto del gremio como la postura nuestra desde el colegio, que se han limado asperezas. Y seguramente vamos a encontrar eco en este reclamo. La idea es estar juntos y proponer cosas que sean, obviamente, para mejorar el servicio de justicia. Acá no estamos hablando de ninguna cuestión sectorial ni que beneficie a nadie en especial. No, ni hablar. Está destinado a mejorar el servicio de justicia y en eso vamos a encontrar un punto en común. Seguramente que la Corte va a estar en línea. Sí, por supuesto, no tengo ninguna duda. Doctor Rondina, le agradezco muchísimo la comunicación